tardes, gracias aquí a la familia de Convileza por permitir este espacio de trenzar las palabras, poder encontrarnos aquí y poder dialogar sobre un tema que para mí pues, ha sido muy importante y pues eso ha marcado toda mi vida. Pues no le voy a poder decir así de entrada qué significa Tocumbo, porque pues bueno, podría decir que el Tocumbo es un proceso de vivencias y de experiencias que me costó más o menos 20 años. Cuando yo me di cuenta que el nombre que me habían colocado mis padres no era el nombre que me identificaba. Yo tenía creo que 6 o 7 años cuando llegué a la escuela para estudiar, Entonces en ese momento yo me doy cuenta que me empiezan a decir, bueno, Adolfo, y de inmediato hubo una reacción, digamos si quiere, negativa a Adolfo. Entonces yo entendí que Adolfo no era el nombre desde el cual yo me quería enunciar. Y desde esa edad, a la edad de 6, 7 años, pues empecé a tener curiosidad de por qué yo tenía ese nombre. Obviamente en ese momento no había una conciencia, digamos, profunda, pero sí estaba esa inquietud. El tiempo pasa, y también recuerden ustedes que a nosotros nos enseñan a decir que nuestra madre patria es España, que nuestra madre patria es España. Entonces, una vez yo tuve un sueño, y en el sueño, digamos, había habido como un fuerte aguacero, llovió muy duro, de la tierra brotaban cosas que yo nunca había visto en mi vida. Y en la mañana siguiente, cuando yo me levanto, al lado de la cama hay un libro, un atlas de geografía, ese libro con el cual nosotros aprendimos. Un libro, Sí. Entonces yo empiezo a mirar el atlas, y de inmediato yo ubico que hacia la parte sería al norte de España. África está al norte de España, ¿no? Okay. Pero eso es al norte, ¿cierto? Sí. Entonces, pues al norte de España, entonces al norte de España, pues habían cosas que eran muy similares a mí. O sea, gente que se parecía mucho a mí, con aspecto y rasgos físicos iguales a ellos, y había un ritmo, había una musicalidad que me acercaba mucho a ellos. ¿Tenías 6 años? No, ahí pasó un tiempo hasta que tuve ese sueño. No, ahí ya era bastante, yo creo que podría tener unos, no sé, 18. ¿Pero estabas en Suárez? Estaba en Cali, tal vez. En el sueño, pues el sueño inicia con un atardecer lluvioso, hay granizos, y es como que si la naturaleza se hubiera invertido, es decir, nosotros estamos, o cognitivamente asumimos que las estrellas están acá arriba, y en ese momento era como que si las estrellas salieran de la Tierra, o sea, como que la Tierra fuera todo el resto del universo. Y al despertarme, pues encuentro este atlas ahí al lado de la cama. Entonces yo empiezo a estudiar el atlas, y empiezo a hacer como un viaje a través del libro, a hacer un viaje geográfico por lo menos por Europa y África. Entonces cuando yo veo que hay tanta similitud de mis rasgos físicos, pero también de los de mi comunidad donde yo nací y crecí, con estas personas que están ahí al norte de España, pues yo digo, aquí hay algo que no me han enseñado.
aquí pasó algo de lo cual no me han enseñado, porque pues cómo es que España va a ser mi madre patria, y cuando yo miro la fisionomía de los españoles, pues es muy distante a la mía, ¿verdad? Entonces ese fue, digamos, como un gran momento en el cual tomó mucho sentido, digamos, ese rechazo del niño de 6 años cuando le empezaron a decir Adolfo y lo rechazó. En ese sueño, o después de ese sueño, yo entendí que había algo y yo tenía que buscarlo. Y esa búsqueda fue ya, digamos, pensarse en la discusión de por qué estamos aquí. O sea, qué pasó en la historia, o sea, qué pasó en la historia de la humanidad que nosotros estamos aquí. Y la investigación pues arroja lo que ya pues, todos sabemos, ¿no? Que hubo un proceso de esclavización en donde Europa penetró a África y tomó a hombres y mujeres libres y los convirtió en mercancía. No me voy a detener de eso porque eso ya, digamos, pero básicamente, entonces ahí yo digo, bueno, yo no quiero seguir cargando sobre mis hombros un nombre heredado de la corona española. Y en ese momento yo sentía, pues que, digamos, y aquí puedo empezar a responder parte de la pregunta, y es que el nombre, que es, digamos, desde donde uno se enuncia, pues ese nombre te arroja desde la coronilla, pasando por tus intestinos hasta el pie gordo de tu pie. O sea, el nombre está presente todo el tiempo en el proceso de la construcción de la identidad. Entonces, para mí, llamarme Adolfo, un nombre españolizado, porque Adolfo es un nombre originario germano, al alemán, pero al españolizarlo se dice Adolfo. Entonces, para mí era como que llamarme Adolfo era como que si en mi cuerpo yo sintiera el peso de la colonización, el peso de la esclavitud. Y mi reto era de alguna manera deconstruir eso. Y entonces ahí yo empecé a pensarme pues que quería tener otro nombre. Antes de ser Tocumbo, yo empecé a interiorizar un nombre indígena. Pues yo pensaba o yo sentía que pues era mucho más digno tener un nombre indígena, pues digamos, por toda la connotación que tienen los pueblos indígenas, por todas las circunstancias que compartimos, y por lo menos pues los indígenas eran pueblos locales, originarios, y eso me hacía sentir a mí más chévere tener un nombre indígena que un español. Y yo lo tomé de un grupo indígena que se llaman los indígenas Uwa. Ellos están ubicados en la zona limítrofe entre Venezuela y Arauca. Y en ese tiempo, pues yo con otros amigos en Cali trabajábamos en favor de los derechos de las comunidades indígenas y en particular de los Uwa, porque el gobierno nacional había expedido una licencia para explorar petróleo en sus territorios, y el territorio comprendía 2 parques nacionales, el Cocuy y el Tame, y pues eso pues, nos parecía como problemático o rarísimo que se permitiera exploración de petróleo en un parque nacional. Entonces esa conexión con la lucha de los indígenas Uwa hizo que yo viajara a la vereda del Chuscal, a un territorio Uwa, a una reunión allá por 1999 más o menos. En ese viaje al territorio Uwa pasó una cosa muy bella, y es que digamos, mi contacto o mi relación con todo lo que había allí, eso era mágico. El agua tenía un sabor que yo nunca antes había experimentado. Los árboles, la tierra, todo, o sea, de todo lo que había emanaba brillo, emanaba una energía, una cosa muy bonita. Y cuando uno interactuaba con los indígenas, con los niños, con las niñas o con los mayores, pues literalmente parecía que uno estaba hablando con seres humanos y no con personas luminosas.
con seres especiales, bellísimos, lindísimos. Y eso hace pues que yo literalmente me enamore más de los indígenas Uba. Y luego yo averiguo cómo se dice paz verde en lengua uva, y yo quería hacer paz verde pero en lengua uva. Entonces yo empecé a usar el nombre Imetaroticaya Lucumí, o sea, Imetaroticaya Lucumí, que en lengua uva significa paz verde. Digamos que pasa mucho tiempo y yo empiezo a usar el nombre Imetaroticaya muy personal, muy para mí. No lo sabía sino tal vez una o dos personas. Pero igual yo pienso yo sigo sintiendo que sí, que ser Imetaroticaya está chévere, pero no me siento pleno. Siento que pues hay algo más hay algo más, y yo pues si bien digamos que ok, Imetaroticaya está bien, pero no me es suficiente. No me es suficiente, y pues sí, sigo las expectativas de poder encontrar un hombre que pues cumpla con mis expectativas. Y pues como todo hombre y mujer de la diáspora, pues siempre uno quiere ir a África algún día, ¿no? Y yo pensaba que pensaba ir a África, no sabía muy bien dónde, pero que pensaba ir a África para encontrar ese nombre. Aquí estamos como en el 2000 más o menos, 2000. Los indígenas en Veracatío se habían tomado digamos el antejardín del Ministerio del Medio Ambiente. Ellos estaban en una protesta porque se había otorgado una licencia para hacer la empresa Urra 2 en el alto del río Sinú. Entonces, indígenas en Veracatío se trasladaron hasta Bogotá y se tomaron el jardín el antejardín del Ministerio del Medio Ambiente, e hicieron allí como una toma. Y pues en el tiempo yo estaba en la Universidad Nacional, y estudiantes y sindicatos, pues uno como estudiante de la Universidad Nacional pues está presto para comprar peleas, ¿no? Entonces de la Universidad Nacional pues fuimos muchos estudiantes, que les conseguíamos, no sé, sacos, comida, todo lo que ellos necesitaban, y les acompañábamos allí en esa lucha. Un día cualquiera yo estoy allí y se me acerca una señora, me saluda, yo le digo mucho gusto, yo soy Adolfo Lucumí, y en ese saludar la señora, bienvenido, buenas tardes. Ahí según que se llama Adolfo, pero puso Adolfo Adolfo. Yo le peleé con causa y razón. Buenas tardes. Entonces ahora tiene que decir a los hijos que lo quite, ¿eh? Yo le peleé, pero él tiene razones de peso, un gran amigo de la Universidad Alma Mater. Ahí entramos en una discusión, pero nosotros en segunda. Entonces ustedes llegaron exactamente en el momento en que vamos a decir, digamos, no el significado de Tocumbo, pero digamos esa primera gota de agua que empezó como a humectar, se dice, a generar humedad en esa semilla que después se convirtió en Tocumbo. Entonces, estando ahí en el antejardín del Ministerio del Medio Ambiente, pues una señora toda misteriosa, nos saludamos, ella tomó mi mano derecha al yo saludarle, y cuando yo le digo que soy Adolfo Lucumí, ella, digamos, apretó mi mano en su mano y empezó pues por lo menos a pretender que leía mi mano, ¿no? Entonces ella me alcanzó a decir como que Lucumí es algo mucho más que un apellido, esto, o sea, me echó una carreta, y digamos que me conmovió un poco, pero yo un poco escéptico, ¿no? Pero ella me alcanzó a decir que, o sea, Lucumí es más que una palabra, es más que un apellido, Lucumí es algo poderoso. Entonces cuando yo salí de allí, yo salí corriendo para un lugar ahí en Terraza Pastel, ahí había un edificio grande donde alquilaban computadoras. Uno ahí alquilaba la computadora por media hora y navegaba en internet. Entonces yo fui allí, alquilé la compu por un rato y coloqué Lucumí en el buscador. Y entonces vaya qué sorpresa. Entonces Lucumí es un dialecto
derivado de la lengua yoruba, que se desarrolló básicamente en Cuba y en otras áreas del Caribe. Entonces yo alcanzo a apuntarme varias palabras en dialecto lucumí y me las aprendo. Al día de hoy me acuerdo de dos. La una es Moduco en mi... No, lástima que no está Mauricio, que sí tiene... Exacto. Exacto. Que Mauricio sí tiene toda la entonación de la lengua yoruba, pero es Moduco en mi fe, que significa gracias mi amor. Y la otra era Achelu, que significa policía. Y hay dos más, pero que no. Achelu. ¿Policía? Sí, Achelu. Y hay otras dos más, pero no me acuerdo de ellas. Entonces, esa tarde, pues yo, digamos que como una autorrealización muy plena, y ahí ya entendí por qué no quería ser Imeta-Roticaya. O sea, si bien Imeta-Roticaya me recoge, después de que yo me doy cuenta que lucumí es una palabra que que tiene origen en la cultura y en la lengua yoruba, que se desarrolla en Cuba, pues ahí ya mi apellido pues toma otra dimensión, y digamos que se agudiza más el estudio, si se quiere, antropológico o sociológico de la diáspora, ¿sí o qué? Y ya eso se llena mucho más de contenido, y definitivamente ahí yo ya renuncio a ser Imeta-Roticaya y pues empiezo la búsqueda, ¿sí o qué? Yo tuve la oportunidad de ir a Noruega como en el 2001, 2002, y en Noruega yo conozco a Yomi. Pero antes de contar la historia de Yomi, ustedes me permiten hacer un paréntesis y regresar otra vez acá a Colombia. Yo tuve la oportunidad de tener una charla larga, como de 3 horas, con el maestro Manuel Zapato Olivella, ahí era en el Bacatá, donde él estaba, ¿cierto? No, en la quinta con 12. ¿Pero cómo llama ese hotel? El Santa Fe. Eso, ahí en ese edificio tuve la oportunidad de hablar con el maestro como por 3 horas. Hablamos de muchas cosas, pero el tema que nos ayuda para esta charla es que me cuenta el maestro Manuel que para él escribir Changó el Gran Puta, pues es una investigación que le llevó a él como 20 años. Y en esos 20 años, pues él viajó por diferentes estados de los Estados Unidos de América. También viajó por muchos países africanos, y digamos que por su personalidad tan polifacética, pues porque él, digamos que desde boxeador, escritor, médico, periodista, cortacaña, antropólogo, o sea, todas esas facetas pues le permitían conectar y también encontrar pues gente de múltiples expresiones. Entonces él me dice que la sorpresa de él es que él, hablando con académicos, con intelectuales, ellos no tenían una referencia en nosotros en Colombia. O sea, para ellos no existía una diáspora africana en Colombia. De pronto sí más en los Estados Unidos, pero no en Colombia. Aquí cierro el paréntesis. Entonces cuando yo estoy en Noruega y me encuentro a Yomi es un príncipe. Yomi es un príncipe de una familia yoruba, o sea, él tiene ese estatus de príncipe cuando está en Nigeria, y es un ciudadano común y corriente cuando está en Noruega, porque en Noruega pues hay un reinado, ¿sí? Entonces ahí Yomi no puede ser príncipe, pero en Noruega él es un príncipe. Entonces con Yomi pues hablamos. Además también es curioso porque era la primera vez en mi vida que yo me encontraba con un, no sé cuál es la palabra aquí correcta, pero con un africano, no sé, yo había conocido africanos de la diáspora, pero no había tenido la oportunidad de encontrarme con un africano, no sé, un africano. Un africano. Bueno. ¿De dónde es? ¿Ah? Original. Y entonces eso fue muy impactante,
y yo con mi inglés macheteado, pues pude tener un diálogo con él. Y después de hablar muchas cosas, pues yo le comenté a él, digamos, porque es una crisis, ¿no? O sea, cuando uno no acepta el nombre, pues no está aceptando muchas cosas. Entonces, de alguna manera es una crisis de identidad con la que uno carga. Entonces yo lo planteo así, y hablando con Yomi, pues Yomi me dice, no, tranquilo, eso ya lo resolvimos. De aquí en adelante vas a ser Tocumbo. ¿Sí o qué? Y pues claro, la primera reacción es, bueno, ¿y qué significa Tocumbo? Y Tocumbo es una palabra unisex, que es la palabra con que los yorubas llaman o referencian a toda persona nacida fuera de África, pero que tiene una conexión con África. Es algo más o menos como un hijo africano o un hijo o una hija africana nacida fuera de África. Entonces cuando él me dijo eso, pues digamos que pues, todo fluyó de manera muy particular, y yo allí acepté ser Tocumbo, y desde ese momento pues empecé a hacer todos los trámites burocráticos para hacer el tránsito del nombre. ¿Tú hiciste esos trámites allá en Noruega? Sí. O sea, ¿te tocó consulado colombiano y todo eso? Sí. ¿Muy difícil? No, relativamente fácil. Okay. Entonces en la charla, o sea, esta charla es muy pertinente y empata muy bien con la charla que hizo Mauricio hace 2 semanas, porque casi que no hay una diferencia entre la identidad étnica entre la identidad étnica y la lengua. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo pienso que el último bastión de dignidad que perdieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, fue la lucha por su nombre. Porque al perder el nombre originario, al perder el nombre de ese grupo étnico africano con el cual ellos habían nacido, que hubiera podido sido Zulo, Xhosa, Yoruba, etcétera, etcétera, digamos que eso cortaría cualquier lazo con África. Y cuando digo que la lengua fue el último bastión de dignidad que nuestros ancestros perdieron, es porque más o menos uno podría identificar, digamos que actualizando, digamos, haciendo como una traspolación de los tiempos, podríamos identificar unas 4 identidades en el continente africano. Entonces, si ustedes me permiten esta extrapolación, nosotros podríamos hablar de una identidad continental, ¿verdad? Éramos africanos. Podríamos hablar de una identidad como pueblo, que sería el ser nigeriano, el ser etíope, el ser somalí, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de una identidad étnica, que sería el ser yoruba, el ser Igbo, el ser Zulo, el ser Xhosa, etcétera, etcétera. Entonces supongamos que nosotros no hubiéramos tenido la evolución tecnológica que tenemos hoy. Supongamos que estamos todavía en 1950. ¿Cuáles serían las posibilidades que yo tendría en 1950 de poder rastrear mis raíces africanas? Muy pocas. Pero en mi caso particular, el que yo, imagínense las cosas tan chéveres del universo. Lucumí es el apellido de mi mamá, porque mi papá no me dio el apellido, pero yo siempre quise tener el apellido de mi papá. ¿Cuál era? Villegas. O sea, el apellido del esclavizador. Claro, Tocumbo
Tocumbo Villegas. Pero mire que, y aquí hago otro paréntesis y le cuento otra anécdota de los apellidos. Mis hermanos, obviamente mis hermanos son Villegas. Y tengo un hermano, se llama Luis Fernando, y él se presentó a 2 universidades para estudiar. Se presentó, creo que fue a la ICESI o a la San Buenaventura y a la Santiago. Okay. Pero el examen de admisión era el mismo día. Y él eligió presentarse a la Santiago. Y a los 5 días lo llamaron que tenía cupo en la en la ICESI. O sea, por ser Villegas le regalaron el cupo. O sea, pero bueno, entonces, si yo hubiera insistido, seguramente me hubieran podido dar el apellido Villegas. Hubiera sido un feliz Adolfo Villegas. Pero ese hecho de que yo no, pues tampoco hice mucha fuerza por ser Villegas, pues es lo que, digamos, hace que yo encuentre el valor en un apellido como Lucumí, y a través de Lucumí yo llegué a Tocumbo, y desde mi sentir y desde mi construcción, pues yo siento que me quito ese peso simbólico que sobrecae en mi cuerpo de un nombre español, y siento que conecto nuevamente mis raíces o mi origen, lo conecto, así sea simbólicamente, con un lugar en donde pues creemos, o yo creo que procedemos, en donde está nuestros orígenes. Interesante. Tengo una pregunta ahí. Cuando tú hablas que este amigo tuyo tenía un nombre Yomi, que es el que te puso Tucumbo, te lo sugirió, y la traducción de Tucumbo es persona nacida fuera de África que se reconoce, más o menos es como la traducción. Un hijo africano nacido fuera de África. Pero en ese momento, ¿qué hiciste tú o sea, aparte de tener un nombre, cuál fue tu desenvolvimiento de ahí en adelante? ¿Qué empezaste a hacer? Yo recuerdo que yo esa misma noche fui a la casa y cambié el nombre en la página de Facebook. Claro, o sea, y empecé a llamarme Tocumbo, y a las personas que estaban ahí cercanas a mí les decía: desde hoy soy Tocumbo y quiero que me llamen Tocumbo. Y por ejemplo, cada vez que yo me presentaba y a esa persona nueva que yo conocía, yo le decía que me llamaba Tocumbo. Y entre ser Tocumbo de manera informal hasta formalizarlo, me llevé creo que unos 6 años más o menos, 6-7 años. Y hice el cambio de papeles eso fue como en octubre del 2009, porque yo quería ir a África, y quería ir a África siendo oficialmente Tocumbo, y no... ¿Y querías ir a Nigeria específicamente o no era...? No, mira que yo sí quería ir a Nigeria, pero terminé yendo a Sudáfrica. Okay. Y la relación con tu amigo, con el príncipe, digamos, te dio el nombre de eso, pero de alguna manera te enseñó sobre la cultura, sobre lo que hacía él, sobre él, o tu relación con él era que laboral, digamos. No, él era amigos de unos amigos de otros amigos. Okay. No, digamos que yo ya eso lo hice de manera individual. De hecho, con él nunca hablamos. De hecho, con él nunca hablé de qué era ser un yoruba, ¿no? Okay. No solamente te dio la relación del nombre. Exacto. Ese fue sí. Él me dio el nombre, y creo que no hablé con él por muchos años después. ¿Te refieres a la cultura? Sí. ¿Y sabe lo que hiciste? Sí, claro. Okay, muy interesante. ¿Y en Sudáfrica cómo fue? Pues aquí... ¿En qué año estuviste allá? Fue en el 2010. Un año después de tener tu nombre. Sí. No, eso fue meses.
Porque, sí, porque yo hice el cambio a finales del 2009. De hecho, yo viajé a Sudáfrica tal vez en diciembre del 2009 y estuve como, no sé si fueron dos meses más o menos. No, pues lo de Sudáfrica fue un poco complejo y digamos la razón por la cual yo no voy a otro país sino a Sudáfrica también es porque pues acá uno de los símbolos de referencia más notable que tenemos es la figura de Nelson Mandela. Entonces, digamos que hemos conocido mucho de la historia de Sudáfrica por Nelson Mandela, pero la experiencia de Sudáfrica digamos en Ciudad del Cabo, para ser más preciso, pues sirvió para dos cosas. Para entender pues que la parte de ahí pues no ha terminado, porque efectivamente yo estuve en lugares, por ejemplo, en lugares de, digamos, de playa, en donde no habían personas negras, sino blancos, y estuve en zonas donde habían personas negras y no blancas, y las blancas que habían podrían ser turistas. Y también cuando uno empieza a ver, digamos, la situación socioeconómica, pues hay gran diferencia. Los lugares donde viven las personas negras, pues no tienen las mismas condiciones que los lugares donde viven las personas blancas. Entonces digamos que de alguna manera, y eso apenas fue en el 2010, digamos que digamos, esas diferencias socioeconómicas pues todavía viven ahí en, en, en Sudáfrica. ¿Qué otros países en África conoces? Digamos, esta relación que tuviste con Sudáfrica, bueno, con el APG, ¿estuviste ahí? ¿Estuviste en cuestiones de trabajo o investigación? No, yo estaba vacacional. Sí, pero digamos que ya en Johannesburgo, digamos que ahí sí yo me sentí más en casa. Ahí sí yo digo, bueno, ahí digo, bueno, cuando estuve en Ciudad del Cabo realmente no estaba en África, era como estar en una colonia, en una isla holandesa, sí, una isla holandesa, qué sé yo. Pero en en Ciudad del Cabo, ahí sí yo sentí pues más cercanía, ahí yo sentí que estaba en casa y digamos que se facilitaba la comunicación con la gente. Lo mismo, yo también estuve en Mozambique, en Etiopía y en Kenia, pero en situaciones, digamos, no en el primer viaje, Sudáfrica y Mozambique, y en el segundo viaje, Etiopía y Kenia. En esos días estabas o intentaste hacer investigación sobre quién es, de dónde venís. Esa, digamos, era parte de tu inmersión en África. No, en ese momento. Ya dejaste algo. No, en ese momento yo tenía bastante claridad, pues obviamente no puedo estar seguro 100%, pero ahí yo ya tenía claridad que mis orígenes eran yorubas, nigerianos. Ya la apuesta era como conocer, como acercarme a otras experiencias. Siempre, digamos que, pues nosotros que crecimos, bueno, o los que crecimos con el reggae, que crecimos con Peter Tosh y todas estas grandes figuras de reggae, pues siempre Etiopía fue un referente, ¿no? Entonces digamos que ir a Etiopía, ustedes recordarán que pues el gran sueño de Marcus Garvey, que a propósito en el último día de gobierno de John Biden decidió, ¿cómo se llama esto? Bueno, sí, un indulto póstumo al gran pensador y activista Marcus Garvey. Entonces siempre yo tenía un anhelo de poder ir a Etiopía, y efectivamente fui a Etiopía y estuve ahí en Chachamania, que es como la capital del rastafarismo. Ahí a Chachamania pues va todo el mundo que
que cree en este estilo de vida, y pues yo tuve la oportunidad de estar ahí, y allí en Chachamania, pues ahí yo conocí al último mayor. Yo ahí conocí al último mayor de las personas que decidieron irse de diferentes lugares del Caribe, pero también de Inglaterra, que cuando Haile Selassie pues también abraza el proyecto de Marcus Garvey, pues Haile Selassie invirtió una cantidad de recursos para que bueno, recordarán que el gran sueño de Marcus Garvey era que nosotros, la diáspora, para ocupar nuestro sitio originario en el universo y para poder digamos, ser hombres y mujeres libres, tendríamos que regresar a África, donde Etiopía sería como la gran capital de África. Y tratando de hacer ese sueño realidad, pues Haile Selassie él invirtió recursos y permitió que muchas personas que quisieran regresar a Etiopía lo realizaran, y fundaron la ciudad de Chachamania. Y en Chachamania, cualquier hombre o de la mujer al día de hoy, 28 de marzo del 2025, que quiera repatriarse, usted llega a Etiopía y allí le dan un espacio mínimo, 2 hectáreas de tierra para que usted empiece. O sea, ese sueño todavía persiste, y allí se ha logrado generar una comunidad tiene un nombre, si no, pero digamos de repatriados, de repatriados que hoy ya tienen, no sé, bisnietos, y que tratan de mantener viva esa cultura Rastafari ahí en Etiopía, que se manifiesta digamos, en los 3 grupos predominantes del rastafarismo, ¿no? Que por un lado están, o sea, digamos, la filosofía Rastafari tiene como 4 grandes vertientes, ¿no? Entonces ahí en Etiopía están las 12 tribus de Israel, los Bobochanti y los Nayabingi, y esta otra que son los Baifal, pero son más de origen senegalés. Ok, ahí preguntándote, ya ahorita vamos a, si quieres ayudarnos un poquito en el tema del reino, pero referente a esto de que tú estuviste en Etiopía y Liberia y Nigeria, ¿los tienes en deuda o cómo? Porque tu conexión, pues me dices, tú vas a Nigeria a Nigeria no, sino a Etiopía por tu conexión con Reagan, Marcus Garvey, todo el movimiento de las Safari, estuviste cerca en Noruega, y la comunicación, no sé si estuviste en Inglaterra, pero desde hace mucho escuchabas reggae, ¿sí? ¿Tú llegaste ya escuchando reggae o escuchaste reggae en Europa? No, yo escuché reggae en Suárez, porque además es muy curioso. De los pocos que escucharon, porque es difícil. Después hablamos de eso, pero el reggae es difícil, bien difícil. La música la hablamos. Pero la pregunta específica es, ¿tienes o quisieras Liberia y Nigeria? O digamos que tus expectativas están... Mira que obviamente yo quiero ir a Nigeria. De hecho lo estamos hablando con Mauricio. Yo quiero ir a Nigeria. Me gustaría ir no solo a Nigeria, me gustaría ir a muchos otros países africanos, pero el viaje a Nigeria está pendiente. Pero mira que en todo este proceso también hay una anécdota muy interesante. ¿Es con P o es con D o con P? No, a veces el lenguaje hace 20 años de sus palabras como... Anécdota. Claro, yo sí pensaba, porque digamos que una de las mejores obras que yo he intentado leer
y digo he intentado leer porque no estoy seguro si lo he logrado, es Chango el Gran Putas. Digamos, es una obra muy rica, pero es muy compleja leerla. Entonces yo sí creía que había un elemento en el Chango el Gran Putas, son como 4 libros en una saga de 4 partes, y hay una de ellas, creo que es la segunda, que se llama el Buntú en las Américas, algo así, el Bantú en las Américas, creo que así se llama. Cuando yo regresé de Noruega en el 2002, yo en Cali me encontré a un grupo de a los que hacen teatro se les dice me encontré un grupo bueno, un grupo de teatro que había montado una obra con ese libro, con esa parte del libro, y me invitaron a mí a que fuera a ver la obra. Y hay una parte donde se desarrolla la obra y dice más o menos, bueno, está hablando el autor, y está, digamos, refiriéndose a los negreros, y les dice, no sé, como loas ambiciosas, violadores de niñas, violadoras de mujeres, etcétera, etcétera, y luego remata con un hasta tu nombre olvidarás. Entonces, hasta tu nombre olvidarás, digamos, era un propósito del esclavizador para cortar nuestra conexión con África. Cuando culturalmente olvidamos el nombre, dejamos de ser Tocumbo para ser Adolfo. Y entonces con esa obra de teatro, que eso yo pensaba encontrarlo en Nigeria, pero una parte del libro convertido en una obra de teatro, yo lo pude, con ese hasta tu nombre olvidarás, pues digamos que fue una herramienta para yo entender una parte central de este libro, que ojalá en algún momento aquí, maestro, se pudiera hacer adaptar una traducción de ese libro a un lenguaje más sencillo. No creo, porque perdería su esencia. Él escribió así por varias razones, que tú hablaste con él y seguramente te dio las razones. Además, creo, y estoy seguro que Chango el Gran Putas es un libro clave, por eso no todo el mundo lo puede leer. Claro. Hay que saber diferentes cosas, y eso que tú hiciste, viajar a Etiopía, estar por allí, estar por allá, para poder conectarlo, porque si no, yo creo que esa es la esencia del libro, que no todo el mundo lo puede leer. ¿Cómo? Porque no es como falsear porque él No. lo escribe así por algo. Es un código No, el que el autor lo sí, yo no creo. El capitalismo yo- una vaina No, grande. Mar es otra cosa. No, estamos hablando del libro. Y hay una adaptación pequeña. Lo que pasa es que adaptar el libro es cambiar la esencia del mismo. No, permítame un Yo segundo. pienso que lo que uno tiene que hacer es la interpretación del libro. Claro, porque vamos a adaptarlo. porque No, adaptarlo lo que él escribió, lo que Aquí escribió hay en su su tiempo. interpretación, y el que no lo puede interpretar y el que ya es complejo, pues que pues No, ahí llegó. no, mire, Pero adaptarlo, por ejemplo, de pronto la palabra correcta no sé adaptarlo, porque a ver, ¿qué intentó hacer Manuel Zapata Villa con ese libro? Mire, África es una cosa muy compleja. En África hay pueblos o sea, un solo pueblo puede tener 3, 4, 5 lenguas. Y si hacemos una sumatoria de cuántas lenguas se hablan en África, pues eso es un montón. Entonces digamos que la oscuridad del libro radica en que, pues, el maestro tampoco habla las lenguas africanas, a él le tradujeron. Entonces cuando uno traduce, hay dos opciones. Usted traduce literalmente lo que significaría la expresión y la palabra al idioma que se necesita, o usted hace una interpretación
Esas dos cosas suelen pasar. Entonces ¿qué quiso hacer el maestro Manuel Zapatos de Bella? Que además lo que él intenta hacer es una cosa bellísima. Él intenta hacer un viaje al mundo que nosotros no conocíamos. Es decir, él intenta ir a África, interpretar, entender qué es África, de qué nos estamos perdiendo, de lo que nos desconectaron, y él nos presenta ese libro para que nosotros, a través de la lectura de ese libro, podamos entender eso. Pero obviamente está en un lenguaje muy denso, que no es fácil de entender. Entonces cuando yo digo, porque si no será una bellísima obra que desperdiciada. No. Porque Eso, espera, yo digo que eso ya es un debate que podemos, es un debate que, no, espera, Miguel, un momentito. Y yo creo que no estoy de acuerdo contigo cuando dices que eso, porque es que él la escribió y ya verá, o sea, a cada cual le sirve cómo interpreta Charles Puntas. Y si usted lee Charles Puntas, inicialmente creería que mucha gente no lo va a entender, pero de ahí parte la cosa. Usted verá si se mete en la cosa y busca qué quiere traducir. Espérate un momentico, ¿qué quiere interpretar? En ese sentido yo creo que no es una obra perdida, sino es una obra magnífica por eso, precisamente por el código que da eso. Yo creo que en este momento es importante dar la palabra a las personas para que empecemos porque Miguel, 3 horas va Miguel y va yo no soy un filólogo ni pues no creo pero él dice que habló 3 horas con Manuel Zapata Olivella, pero yo creo que fueron 3 horas perdidas, ¿sí? Porque son 3 horas donde uno puede, como lo que no entiende del libro, como ahí está el que lo creó, como ayúdame a descubrirlo. No sé si ya en ese tiempo ya habías leído el libro o estabas hablando simplemente con mi colega. Porque una vez hablé con mi querido Arnoldo Palacios y yo no había leído Las Estrellas Negras. Entonces pienso que las obras literarias, es decir, desde el sánscrito, porque nosotros somos mucha tradición, literatura oral, pero desde todas esas obras, pues el sánscrito, el hebreo, son el Nuevo, el Antiguo Testamento, son obras que no son como que uno crea. Bueno, de hecho, lo complejo de las religiones son eso, que cada quien hace su propia interpretación, ¿sí? Del Corán, unos lo interpretan de otra manera y lo viven de otra manera. Y el Antiguo Testamento es la tradición del pueblo hebreo y unos lo interpretan de una manera, el Pentateuco, el Deuteronomio, y otros lo viven de otra manera. Por eso esa es la gran división del Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces que uno diga, es decir, por eso el Quijote no lo lee todo el mundo, porque está en un español que no es el español que nosotros manejamos hoy día, y leer una página del Quijote o un capítulo no es fácil, pero si uno no puede como leerlo, no puede decir que entonces la obra es un desperdicio o hay que adaptarla. No, el desafío con un buen lector es leer la obra como la escribió quien la creó, el autor. Porque si yo creo que para yo el autor me tiene que satisfacer a mí como para yo entender la obra, pues no tiene ningún sentido. El sentido es que uno haga como lector un esfuerzo para interpretar y entender esa obra, ¿sí? Y Changol Gran Putas es una obra compleja porque nosotros siempre hemos estado desconectados de África, ¿sí? Por eso se hace aún más compleja. Si nosotros tuviéramos una relación con ese continente como es debido, no hubiese sido tan compleja, sobre todo su mitología. ¿Cuántos de nosotros conocemos la mitología de África? Muy pocos, conocemos más la grecorromana. Entonces es eso. ¿Aiden? Sí, ¿Alfredo? sí, yo creo que
que el tema es que está la obra bien hecha, pero puede ser mejor utilizada. Yo creo que puede ser más fácil, podría ser más fácil, porque en un contexto, podría ser un chango gran puta. Me lo imagino como el manifiesto, pequeñito, que la gente se lee, agarra el capital, Como el libro rojo. ¿Así? o como el librito Romano, y usted interpreta, conocen el pensamiento de lo que plantearon los dos con ese libro, porque es grande, le queda más complejo y le queda a muy pocos lectores. Es donde yo creo que donde va, y yo también estoy, que yo creía que entre más personas puedan leerlo y entenderlo, yo creo que es mejor, tanto para Zapata como para nosotros que reivindicamos el pensamiento de Zapata, que reivindicamos la africanía, yo creería. Eso uno. Yo te iba a hacer una pregunta a tu Kofi, el tema de los papeles, la movilidad en términos de documentación. ¿Por qué estaba la pregunta? Porque es que ayer él me decía que se quedó y no pudo entrar. Porque ayer me decía, dice que no pudo ingresar sino creo que hasta Marruecos, porque hasta un país acá ahorita, porque para allá no pudo entrar para el resto, porque a todos que le piden visa a todos los colombianos para moverse para el resto del continente africano, en los países africanos. Entonces quisiera escuchar tu opinión frente a eso. Listo, pero antes de eso voy a hacer una referencia al comentario que hace yo no creo que pues, digamos que siempre en cada uno de nosotros hay unos grados de ignorancia y yo me incluyo ahí, o sea, yo no me la sé toda ni no faltaba, y estoy siempre en un punto de aprender. Cuando yo me encontré como embajador, yo no había leído el libro. Creo que lo compré para que me lo firmara. Pero el tema es que con todo el mundo que yo hablo de Chango el Gran Puta, nadie se lo ha podido leer. Yo no conozco dos personas. La menos Dios mío que hizo la tesis sobre ese libro, y una amiga de Cartagena que hizo la tesis también sobre ese libro. Entonces, y yo fui uno de ellos. Yo el libro leí bastante, pero no lo pude leer. Y una parte del libro, en una obra de teatro, pues me aclaró muchísimas cosas que yo no las pude leer. Entonces yo sí que, porque entonces yo no creo que Manuel Zapata haya escrito ese libro, o sea, él escribió ese libro con un objetivo, para que nosotros entendiéramos algo, que él se fue allá y él entendió, y él escribió ese libro con un objetivo, para que lo leamos. Y si el libro no se puede leer, insisto, se está subutilizando. Yo creo que una de las paradojas no, porque si no entramos en la listo. Y sí, lo que pasa es que yo tengo pasaporte noruego. Entonces cuando yo fui a África, pues iba con el pasaporte noruego, y pues eso facilita el ingreso a Miguel, en ese sentido, cuando tú hiciste los papeles para cambiar tu nombre, pues legalmente, digamos, ¿hay facilidad y hay ayuda para eso? ¿Hay que se demanda mucho? ¿Tienen que hacer muchas vueltas? No, pues... Y tú cambiaste ya todos estos papeles de registro, no sé. No, mira que, o sea, pues eso toma su tiempo, pero no es tan difícil. Cualquier persona mayor de edad puede cambiar. Claro. Tenemos la experiencia de allí, el problema es la papelería después. No, obviamente vos tenés que hacer una carta al colegio donde estudiaste, informar el proceso que hiciste, luego ir a la donde te piden la cédula, ¿cómo se llama? Exacto. Y entonces debes llevar, entonces ahí deben cambiarte el registro civil, y después con el registro civil la cédula, y ya con esos documentos, entonces ya donde estudiaste la primaria, la secundaria, la universidad. Técnicamente no tuviste ningún problema estando en Noruega para hacer eso. No, porque ahí hay una embajada, entonces a través del consulado se hacen las cosas. El conocimiento y, digamos, conocimiento propio de querer hacerlo. Sí. Ya, ok. Bueno, profesor.
profesor Cami y el profesor Arturo. Listo. Sí. Si hay alguien más. Mira. Sí. ¿Estamos ya en preguntas generales? Sí. ¿O solo sobre la pregunta? Un pedazo de libro. De todo No, lo que porque sea. yo sigo como enfocada en el tema del nombre, que es como el centro de atención que nos está trayendo. Entonces, me siento curiosa, soy como me siento curiosa de qué te llevó inicialmente a buscar tu nombre en una cultura indígena y no irte directamente a África, como que hizo que tú estuvieras abierta a buscarte. Tú dijiste, esto es algo más cercano que lo que tengo, pero ¿por qué no te fuiste directamente como a tu raíz? Esa es una cosa que me siento curiosa, y la otra es, escucha entonces que para ti nombrarte fue como un acto de soberanía, como de reclamar la soberanía sobre tu propia identidad. Y la pregunta es, ¿estás haciendo también un llamado a uno mismo elegir su nombre? ¿O es solo como estás poniendo la atención en que sea un nombre que reconozca todo? ¿O también hay un punto en yo misma ponerme mi nombre? Voy a empezar por lo último. Hay mucha gente que, y en particular sectores indígenas, donde pues ellos no reconocen a esto como un continente suramericano. Somos Abya Yala. Entonces un ciudadano de Abya Yala no se puede, o sea, un ciudadano indígena de Abya Yala no se puede llamar John Alexander, porque no sería consecuente con eso. O sea, si yo me rendigo como un ciudadano de Abya Yala, debe acercarme a un ejercicio autocrítico profundo del ser, en el caso de los indígenas, del ser indígena, del ser nativo, ¿sí o qué? Porque John Alexander no tiene nada que ver con la comunidad nasa, no tiene nada que ver con la comunidad indígena, no tiene nada que ver con los embera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo me he encontrado con muchos indígenas que están haciendo ese tránsito, abandonar el nombre español y abrazar un nombre indígena. Entonces aquí es que digamos que en las luchas de emancipación hay muchos frentes. Hay unas cosas que son generales y son globales, y hay otras que son chiquititas, las que yo puedo hacer. Entonces yo por una búsqueda personal, pues decidí que no quería ser José Adolfo Lucumí, que José Adolfo Lucumí era como seguir cargando esa carimba caliente. O sea, es como que si Adolfo Lucumí fuera esa carimba caliente que me marca el cuerpo. Yo no podía vivir con eso. Y para mí eso constituye un acto de liberación, de emancipación, por lo menos desde lo simbólico, porque todavía digamos que hay unas secuelas del colonialismo que la seguimos cargando, pero por lo menos esa simbólica yo me la puedo quitar de encima. ¿Y por qué? Digamos, si le respondo hacia secas, no había todavía en mí una conciencia del ser africano o del ser afrocolombiano, pero sí había una cercanía de lo indígena, porque pues nosotros convivimos con ellos permanentemente. Entonces digamos, entonces se facilita más, pero se facilita más porque yo, bueno, esto me faltó decirlo, yo logro conocer de alguna manera algo muy chévere de los indígenas, o sea, que yo no lo he visto, por ejemplo, en mi comunidad. O sea, digamos que salir de mi
zona de confort afro y abrazar otras luchas, es lo que me permite, digamos, como conocer algo. Es que una cosa es que yo se los cuente a ustedes, pero otra cosa es esa experiencia allá en el Chuscal, en el territorio de los indígenas Uba, y pues ver todas estas manifestaciones, y pues eso hace que yo literalmente me enamore de esa cultura, y luego quiera tener un nombre indígena y adopte ese nombre, porque en ese momento, digamos, yo tenía, si quieren, más conciencia de una localidad aquí, que porque digamos que de alguna manera, y esto es, digamos, puede ser tema de otro debate, quienes se autodenominan o denominamos afro, ahí hay un problema teórico grandísimo, ¿no? Porque cuando usted se denomina afro, ¿de qué África me está hablando? Me está hablando de la África musulmana, y si me habla de la África musulmana, me habla de la chiita, la sunita. Ahí hay una cosa compleja también, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema ahora, pero en resumen es que hay una conciencia, digamos, más cercana desde lo indígena que de lo africano, porque lo africano es como un anhelo que yo tengo, pero lo indígena lo estoy viviendo aquí, lo estoy conviviendo con el día a día. ¿Pero en Suárez? No. ¿Dónde? ¿En Arauca? No, en Suárez hay comunidad indígena. No sé. Pe- O sea, ¿tú viste más que como indígena en Suárez? No, Es que no. Es que no entiendo la respuesta. Me inquieta la respuesta. Porque, claro, yo conozco Suárez, pues está, o hay comunidad indígena, pero porque convivías más con la comunidad indígena, y qué pena me salté, pero Bueno, Laurita, el profesor Arturo, esa te la dejo para después. Profesor, pero hágale introducción. es que lo que pasa es que, mire, a partir de la charla con Mauricio, y he seguido con el tema, ¿no? O sea, el lenguaje. Porque es que lo que nos convoca aquí es el lenguaje y el significado del lenguaje para la cultura y para los pueblos. Que se acuerdan que leí un cuento aquí, les comenté un cuento, y cada día me reafirmo más. Ese cuento dice: es que ustedes, con eso que nos dominaron, no con los caballos ni con los fusiles, dominaron con eso que están diciendo ahí. Y le indicaba que era la escritura y el lenguaje, eso es lo que está indicando. Y hace poco entonces encontré este video de Foucault, y quiero compartirlo con usted, porque Foucault también trabaja el tema de cómo el poder, ¿sí? El poder y el lenguaje, ¿sí? Para ver que, o sea, concuerdo un poco con lo que tú estabas diciendo, como se denominan las cosas, así también se actúa. Vamos a verlo, pues. Michel Foucault creía que el poder no solo se ejercía a través de leyes o gobiernos, sino también a través del lenguaje. Las palabras no solo describen la realidad, sino que la crean. Controlar el lenguaje significa controlar cómo pensamos y qué creemos posible. Un día, en una conversación, alguien le dijo: profesor Foucault, el poder se impone con la fuerza, no con palabras. ¿Cómo puede el lenguaje controlar a las personas? Foucault sonrió y respondió: dígame, ¿cuál es la diferencia entre llamar a alguien criminal, rebelde o héroe? Cada palabra cambia completamente la forma en que lo vemos. El hombre frunció el ceño. Bueno, depende del contexto y de quién lo diga. Foucault asintió. Exacto. Pero ¿quién decide el contexto? ¿Quién decide qué palabras son correctas o incorrectas? Durante siglos, los gobiernos, las iglesias, las academias y los medios han controlado qué palabras usamos y qué significan, y al hacerlo, han moldeado lo que consideramos verdadero, justo o aceptable. El hombre quedó en silencio. Foucault concluyó: el poder más fuerte no es el que encarcela cuerpos, sino el que moldea mentes. Si controlas el lenguaje, controlas la realidad misma. Pues mire, eso es lo que estamos viendo ahora con esta presidencia de Trump y todo el fake news
de su candidatura y su elección. Claro. Entonces, aquí un poco también para traer, cuando estaba hablando ahí de tu origen de tu nombre, yo, digamos, recuerdo que cuando trajeron a los africanos aquí, en forma de esclavización, ahorita lo que construye es una narrativa bastante, y de una vez te asigna tu nombre. Dice, ustedes todos son negros. Y cuando digo que todos éramos negros, es que no estaba pensando en los Cumí, ni Yoruba, ni ninguna de esas series, ni ninguno de los pueblos, sino que todos eran negros, allá lo estaba uniformando. Y después de cómo hacemos para que tener propiedad, porque ellos no son propiedad, son objetos de propiedad, y apoyan los apellidos. Y los apellidos empiezan a circular. Uno a veces, por lo menos lo que me pasó a mí, yo pensé que como yo era Arturo Grueso, seguramente el Grueso era africano. Y una vez estoy en España y entonces me encuentro con unos africanos, y digo que yo quiero ir a África a buscar mis raíces. Y los africanos me preguntan, ¿y cuál es tu apellido? Yo digo Grueso, pero Grueso no hay allá. Y efectivamente en España sí había una confesión que decía Confesiones Grueso. Un edificio grandísimo, decía Confesiones Grueso. O sea, de una vez ya me ubicó que yo tenía un apellido que no era el mío. Y me habían asignado un apellido. Para afirmar un poco lo que tú estás diciendo, de que los nombres conducen a comportamientos. Yo cuando, por ejemplo, hemos luchado mucho por tener lenguas propias, y hemos insistido en eso, porque efectivamente el lenguaje está unido al pensamiento. Cuando yo asigno una cosa, está unida por el pensamiento. Cuando alguien te dice, bueno, esto está tapiado, la persona tiene ya una idea de qué quiere decir cuando está tapiado. Una idea que ha construido, se construyó la misma gente, buena gente lo va construyendo. No suena lo mismo para un caleño o para un bogotano, que yo le diga estoy tapiado. ¿Tapiado qué? ¿Será que partió, se cayó, cierto? Y otra cosa que quería afirmar es que efectivamente el camino que tenemos que construir es ver si podemos apropiarnos de nuestro lenguaje, que son los lenguajes inclusive que hemos venido construyendo como comunidad, hemos construido el lenguaje, que a veces en Bogotá te dicen, no, estamos agrediendo el lenguaje. Sí, o sea, hay palabras que, hay muchas palabras que usamos nosotros, cantidad de palabras. Hay un investigador guapireño que hizo un diccionario precisamente de las palabras que usamos, para mostrar que, para decirnos que sigamos usando las palabras, porque las palabras son las que se están definiendo. Y también quería llegar, digamos, ya sobre el texto de Manuel Zapata Oliveira, pues, digamos, el texto es complejo, pero tiene una complejidad que está dado también por lo que es simbólico, es muy simbólico, muy literario. Los textos literarios tienen dificultades para ser comprendidos, porque también se trabajan sobre los propios lenguajes. O sea, yo construyo un sistema de lenguaje que quiero interpretar eso en ese sistema. ¿Qué es lo que pasa con la filosofía? O sea, los filósofos construyen sus sistemas de filosofía para que uno solamente lo pueda leer en su sistema. Y la gente dice, pero Manuel Kant es muy pesado. Claro que es pesado porque tú no conoces cómo lo construyó, cómo el sistema construyó él, o Heidegger, o Hegel, o cualquiera de esos filósofos grandes. Han construido sus sistemas para que nosotros lo leamos dentro del sistema de él, para que lo podamos entender y comprender. Eso es lo que yo creo que es lo importante. Y aquí para nosotros nos ofre una cosa que me parece significativa, muy significativa, es que podamos seguir utilizando nuestros propios lenguajes, inclusive que no nos dé pena tener cosas imaginadas, porque de todas formas son imaginadas. Por ejemplo, cuando yo conversé esta anécdota con mucha gente, un historiador me dijo, Renan Vega, precisamente, que escribió 3 tomos sobre la historia de Colombia, y ahí no aparecían los africanos, no aparecen los afrocolombianos, no aparecen ahí. Entonces yo le digo, oiga doctor, pero ¿por qué los afrocolombianos no aparecen en la historia de Colombia? Digo, no es que no hay referencias históricas, no hay documentación. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Y una compañera que es historiadora, que compañera él mismo, me dice, pero podía haber recurrido a los relatos, a lo que la gente dice, ¿sí? Y
Y esto lo llevo porque es una niña, cuando yo le pregunté por qué usted habla de que los pelos que se construyen, la resistencia, que no sé qué, no sé cuánto, ¿dónde usted conoce algún archivo que trate el tema? Y entonces la muchacha me dio una cosa que es bellísima. Me dijo, profesor, es que nosotros queremos que escribir nuestra propia historia. O sea, y eso es lo que importa. O sea, es crear imaginario que estás escribiendo tu propia historia, porque deseas escribir tu propia historia. O tú crees en la historia que nos cuentan a nosotros una historia, como dice esta señora española, que es una historia construida del invasor, el invasor construyó una historia para nosotros, ¿cierto? Nosotros debemos construir nuestra propia historia, ese es el camino que tenemos que seguir. Y no penarnos por nuestro lenguaje. Yo ya no me cambio el nombre, ¿no? Ya me queda difícil. Y el apellido tampoco me lo voy a cambiar, ¿no? Pero sí creo que es bueno que pensar que las generaciones que uno tenga, que los que vayan a tener hijos, empiecen a tener la idea de tu pax. Ya yo por lo menos con mi nieto ya estoy usando los nombres propios. Ya hay uno que llama Menelik. Usted verá que es uno de los príncipes de Etiopía. Etiopía fue el país donde la resistencia se mantuvo durante todo el tiempo y fueron capaces de esclavizar. Entonces uno empieza a caminar por ahí, un poco, hay que hacer conciencia de que el lenguaje es una forma de atraparnos y someternos. Por eso el bogotano te dice aquí, ese lenguaje tan vulgar tuyo, ¿cierto? No te dice tan vulgar, pero te dice más o menos, da a entender que no tiene el mismo nivel de... Ok. Gracias por el video. Le voy a responder la pregunta. O sea, no es. O sea, nosotros teníamos un grupo ecologista en Cali. Se llamaba Movimiento Mururoa. Ese movimiento nació a raíz de unas protestas que hacíamos contra pruebas nucleares que hizo el presidente francés Jacques Chirac en el Pacífico Sur, en el atolón de Mururoa. Tomamos el atolón de Mururoa para construir un grupo ambientalista en Cali, ¿vale? Entonces, desde ese grupo nosotros hacíamos acciones para visibilizar la causa de los indígenas Uwa. Entonces, en ese proceso yo tuve la oportunidad de viajar desde Cali hasta el territorio Uwa y estar con ellos ahí creo que fueron un día o 2 días. O sea, yo no he vivido con ellos así años, sino que fue una experiencia de 2 días. Y en esa experiencia, esos 2 días, es donde yo logro entender unas dimensiones, no sé, místicas de esa comunidad y hace que yo me enamore de ellos. Pero en Suárez y toda esa zona pues está también habitada de comunidades indígenas, pero yo no había tenido un acercamiento como ellos, de esa manera como lo tuve ahí. Y entonces como yo fundamentalmente trabajo con indígenas, o sea, me he encontrado con que los indígenas sí tienen unos valores que nosotros deberíamos de recoger también para ayudarnos a construir comunidad. De hecho, por ejemplo, el CRI, que es la región más grande y más fuerte que hay en Colombia indígena, uno de los fundadores fue un negro del norte del Cauca, que estuvo ahí metido construyendo eso. Y en la parte donde yo me he movido, siempre me he movido con indígenas, no sé por qué, pero se acerca mucho a uno. En mi pueblo no era fácil, porque en mi pueblo, yo soy de Huarque, en mi pueblo los indígenas nosotros los discriminábamos, le decíamos cholos, nos burlaban porque usaban faldas, sí, porque, o sea, nosotros también hemos discriminado a ellos, pero cuando uno sale de allá de ese círculo, se encuentra que la gente que uno realmente puede abordar generalmente para trabajos populares son los indígenas. Los afro no sé, o sea, y ahí es donde una reflexión que sí podemos hacer más profunda, es que nos hicieron a nosotros, porque el esclavismo no fue solamente someternos a un trabajo duro y no sé qué, y no dar los nombres, sino que hubo un instructivo que construyó el esclavista para que nuestra mente empezara a funcionar en el sistema en formas diferentes. Una cosa bien pensada, o sea, no es cualquier cosa.
que hagan, los llevamos acá, trabajan aquí, les ponemos nombre, no. Hay un instructivo precisamente para poderlo manipular. Mire, yo estoy generando una teoría para darle respuesta a lo que usted dice. Mi tesis es la siguiente. En los barcos venían, digamos, médicos, y venían también expertos en neurociencia. Entonces, los expertos en neurociencia lo que hicieron fue hacerle a cada persona que en ese momento era libre, hacerle un trasplante de una parte del cerebro. Entonces, le sacaron esa parte que se llama el hipotálamo, que es esa parte que lo conecta, si no me equivoco, con la memoria, con la capacidad de recordar. Entonces, sacaron esa parte, estamos hablando de una manera metafórica, ¿no? Entonces, sacaron esa parte del hipotálamo, la sacaron y la cambiaron por una que se llamó ódiate a ti mismo con toda la fuerza que te sea posible, y después de que te hayas odiado a ti mismo con toda la fuerza que te sea posible, odia a tu semejante. Y con esas nuevas dos células configuraron nuestro sistema cognitivo. De encontrar en la ruta. Pero es una metáfora. Pero es la claro, maestro, porque es que maestro, es que mire, a usted le obligaron a dejar de ser yoruba, a usted le obligaron a dejar de practicar gran parte de sus usos y costumbres mediante látigo y garrote. Entonces usted deja una cultura a punta de látigo y garrote y abraza otra a punta de látigo y garrote. Antes yo creo que digamos, o sea, tener la capacidad, o sea, digamos que eso es, pero también hay una capacidad de resistencia muy fuerte, porque de alguna manera nos estamos sobreponiendo a eso. O sea, lo que ellos hicieron e intentaron hacer, o sea, esto es de lo más es de lo más terrible a lo cual han sometido a una nación. O sea, porque nosotros vivimos, o sea, digamos que aquí hay múltiples formas de violencia. Una de ellas es la desaparición perpetua. Usted se imagina, o sea, primero que todo, que a la mayoría de la gente que eran jóvenes, ¿no? Porque una persona de 60, si en ese momento llegaba la esperanza de vida por 60 años en África, pero digamos una persona de 50 años, pues no les era útil para traerlo para acá, se les moría en el barco. Entonces, la población que trajeron fueron jóvenes. ¿Y usted cree que los padres y las madres, los tíos, los primos y los sobrinos, cuando les secuestraban se quedaban manicruzados? Yo no creo. Entonces, esa angustia perpetua de, bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso. Bueno, y el tema de que bueno, esta trata transatlántica tampoco hubiese sido operado de manera tan eficiente si no hubiese tenido también como ese componente como operativo, ese componente aliado africano, ¿sí? Sí, claro. Entonces, lo que nosotros, yo pienso que la reflexión o el desafío cuando abordamos este tema y reflexionamos sobre este tema es como contextualizarlo en esta época, ¿sí? En la que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Esta modernidad o la posmodernidad, porque es decir, yo soy chocuano, yo he estado 2 veces en África, y cuando yo llegué a África, pues yo todavía tampoco tenía mi identidad clara de que era ser negro, ¿sí? Porque obviamente mi sistema, mi educación, mi cultura había sido intervenida, ¿no? Sí, por el
occidental. Y lo que yo considero que nosotros nos tenemos que plantear, y lo que aborda también no solamente como la realidad o la ficción de Shango en Calcuta, es también como políticamente cuáles han sido nuestros aportes a ese ideal de construcción de libertad. Porque nosotros, desde que se abolió la esclavitud, no hemos estado como buscando un mismo objetivo, ¿sí? Para cada día reivindicar más nuestros derechos políticos, nuestros derechos humanos, sino que, pues es que yo por ejemplo aquí veo gente que sí, estudiaron en la Nacional y estudian en no sé dónde, y estudian Derecho, y estudian, pero realmente cuando uno ve esos conocimientos o esa formación, ¿en qué se está utilizando? ¿O en qué se está aplicando? ¿Sí? El modelo, por ejemplo, el modelo ético de nosotros los afrocolombianos es el modelo del esclavista, ¿sí? Nosotros somos más corruptos y más descompuestos que los políticos mestizos de acá al centro, ¿sí? Es decir, el Vargas Llera o todos esos políticos clientelistas que hay aquí, yo me acuerdo cuando iban a Quito o cuando iban a hacer sus campañas a Quito, el servilismo de la clase dirigente cubana. Es decir, copiaban el modelo ético y moral de los mestizos y era peor, ¿sí? Porque yo soy chocuano, quitoseño, y la clase dirigente chocuana, quitoseña no ha hecho nada por el Chocó. Lo único que ha hecho es destruirse, como una autodestruirnos, ¿sí? Porque el modelo que él sigue no es el modelo que por eso Martin Luther King fue tan revolucionario, ¿sí? Porque el modelo moral de Luther King no era la clase anglosajona, caucásica, norteamericana, era un modelo propio, ¿sí? Y no porque él no leyó a Marx o porque no leyó a Kant, en la idea de ilustración de Kant, sí, los leyó a todos. Y dijo, no, es que ese es el modelo de Kant, o de Rousseau, o de Spinoza. Todos esos modelos son los que han utilizado Occidente para justificar la esclavitud y este modelo de explotación. Pero nosotros no. Nosotros simplemente nos dedicamos a hablar de que somos víctimas, de que somos marginados, pero no enfrentamos ese modelo, porque las pruebas están ahí. Nosotros no tenemos un líder político que nos represente. En este momento, sí, está Francia Márquez, pero ya hemos visto los resultados de Francia Márquez ejerciendo su cargo. Se subordinó a Petro, ¿sí? Y cuando ya notó que eso lo estaba perjudicando, tomó una posición que ya todo el mundo sabe que es la posición que más le conviene, ¿sí? Pero Francia Márquez debió haber enfrentado ese cargo con un desafío moral y ético, porque Petro puede ser izquierda, pero ya hemos visto que aquí la izquierda y la derecha le importa un comino el destino de la comunidad afro o los aborígenes. Entonces yo pienso que como profesional, o el profesor aquí como pedagogo que ha dedicado toda la vida al magisterio, o el que ha viajado a África, es decir, ir a África no simplemente ir a decir que yo fui a ver, pues yo en mi caso creo que fui a recuperar la memoria de mi origen. ¿Dónde estuviste? Yo estaba en 15 países de África, y recuperar mi memoria de origen, y estuve en rituales vudú y en rituales primigenios de África, ¿sí? Y eso a mí lo que me dio la posibilidad fue
Es que las identidades son variables y la identidad de los procesos de construcción de identidad duran toda la vida. No es como que lo que yo era de mi papá o lo que yo asimilé por aquí, no. Yo hoy soy una cosa, mañana puedo ser otra. Las identidades son variables. ¿Sí? Lo que uno tiene que ser es coherente con su ideal de identidad. Ok. Lewiston, ingeniero. Ingeniero de la Universidad de Ingeniero Andes. Ingeniero. Yo era un de la Universidad de Tiempo la IPS. ¿No? Bueno. ¿Alguien más quiere entrar al debate? Tupungu, muchísimas gracias por estas palabras. Queda abierto el debate, hay muchas cosas y muchos temas en los cuales se debe profundizar. Obviamente, digamos, desde tu experiencia y tu recorrido, muchísimas gracias. Y el aporte que estás haciendo para nosotros desde que nos olvidó ese que está trabajando en el Ministerio de Cultura, aportando ahí su granito de arena para nosotros. Sí, pues a lo mejor no recuerdo cuál fue el que lo mencionó, que decía que pues en África hay bastante cultura musulmana, y chiita y sunita y demás, pero entonces, ¿cómo es esa relación entre el nombre y la religión, ya sea cristiana? Por ejemplo, yo pongo a mí, mi nombre es Juan David, y David viene, como bien sabrá Laura, del rey David, de David contra Goliat, pero no sabría si habría algo de historia similar o algo semejante, siquiera semejante en África con relación a los musulmanes, que la verdad desconozco cómo será su sistema interno y la religión. Para completar mi pregunta, ¿hay algún tipo de religión originaria de África? Sí, claro. Además de Mucho. mil No, religiones. por ejemplo, Deja que responda. No, pero lo puede responder, no es problema. Sí, eso hay un tipo de religión originaria de África y qué importancia tiene o qué podríamos sacar de ahí, por ejemplo, Pues, algo es como de verdad. Pues mira, lo que yo he logrado entender es que una de las religiones milenarias, no de África sino de Nigeria, es Ifa, la regla Ifa, que es bueno, aunque realmente no es una religión, sino más bien como una filosofía, pero que tiene, pero digamos que se fundamenta en una espiritualidad. Aquí el experto en IFA es Mauricio. Bueno, el maestro Arturo, pero digamos que no es mi campo, ¿no? Pero sí hay es que no quisiera decir religión, pero digamos que sí hay una filosofía que tiene un componente espiritual muy fuerte y que se llama IFA, y es, digamos, es esa cultura a la cual yo me estaría acercando desde el, digamos, desde el origen de mi nombre, de IFA. No podría salir por lo que tú dices La realidad es que en África hay muchas religiones que están muy entornadas al pueblo. Uno dice África y África son un continente con países, digamos, desde el punto de vista occidental de las fronteras. También existen pueblos, como por ejemplo el nigeriano, el Cumil, el Bantú, que son pueblos. Y esos pueblos todos tienen religiones. Religión que ya da cuenta de la filosofía y da cuenta de la espiritualidad. Y cuando el Kumbu habla aquí de IFA es un sistema de sabiduría con el cual está articulada la cultura y la religión y todo tipo de cosas. Y por eso es, digamos, mucho más global. Y por eso él dice, por eso muchos hemos venido recorriendo ese camino. ¿Cómo hacemos para hacernos a una religión, a nuestra religión? Porque parte de lo que hicieron también cuando nos esclavizaron fue decirnos que no teníamos un Dios, que no teníamos creencias, que no teníamos alma. O sea, ahí ya te están ubicando en un terreno
físico. Y cómo se sostuvo, cómo se sostuvo hasta dentro. Pero ellos venían ya con prácticas religiosas y aquí lo que hicieron fue recrearlas, pero recrearlas de acuerdo con las condiciones. Por eso usted oye que hay contradicciones entre el yoruba cubano y el nigeriano. Pero los nigerianos dicen es que eso de los cubanos no es yoruba. Y los cubanos dicen es que nosotros no estamos interesados en que sea nigeriana, sino en nuestra religión. Nosotros nos consideramos nuestra propia religión aquí, afro-cubana. Y esa es una discusión, bueno, ese es otro tema también bastante complejo e interesante, digamos, porque en los libros de Chimamanda precisamente ya habla de quién? Chimananda. Pero ella habla precisamente cuando los textos cuando eran llevados, que ella pertenecía, que a ellos los fueron metiendo en una religión que no era de ellos. Ahí habla precisamente de esto, y así nosotros también, o sea, nosotros nos metemos en una religión que no es la nuestra. ¿Cómo llegamos a decir que no era la nuestra? Pues porque la yoruba tiene más de 10.000 años, y cuando hablan del catolicismo son 2.000 años, 2.000 años. Por ejemplo, agregar, por ejemplo, digamos, o sea, la manera en que está concebida la familia en IFA. Por ejemplo, el maestro Arturo, él es un babalado, y ¿cómo te llamas vos? Miguel es otro babalado, y no me otro babalado. Entonces yo soy otro babalado. Entonces mis hijos yo se los mando a él para que los eduquen, y los hijos de Arturo se los manda a Santiago, y Santiago los de él se los manda a José, y así viceversa. Eso a mí me parece una cosa, o sea, digamos que a mí ese detalle digamos que a mí me hace confiar mucho en ese sistema de crianza, porque el hijo, bueno, yo no soy papá, pero digamos que no, pero eso es por una decisión que yo he decidido que no quiero hacerlo, o sea, entonces cuando soy capaz de darle la crianza de mi hijo a otro, es porque hay una profunda convicción, o sea, tengo una profunda convicción en ese sistema. Confío tanto que soy capaz de darle a mis hijos para que los críe un tercero. Es el sistema que ha venido adaptando últimamente. En la nacional, por ejemplo, existe esa de educación sin escuela, que es que los profesores llevan a sus hijos con otros profesores. Pero no es tan así, porque nosotros le entregamos al sistema educativo a sus hijos, no porque lo queramos, sino porque no tenemos otra opción. Así que no es tan así. Pero yo quería decir una cosa, díganos. Yo creo que ese tema de somos más puritos, es decir, en términos revolucionarios, más rojitos porque fuimos a África, porque no, yo creo que eso no es tan así. Yo creo que tampoco podemos pasar tabula rasa en términos que todo el mundo es, porque nosotros aquí marcamos una pauta y nosotros no fuimos a África y pateamos el sistema y estuvimos metidos en la calle atropellando, y hoy todos los días estamos todavía en contra de malas prácticas, malas mañas que hay, y no tuvimos que ir a África y estudiamos y pasamos por una universidad y estamos en la calle en el pues cuando hay que estar, y estamos denunciando corrupción cuando hay que denunciar. Por cierto, hay un hecho por ahí de corrupción en la consultiva bien fuerte de una gente quitándole plata a una persona, y me pasaron y esperando que me entreguen la documentación, y voy a una pelea que hay que seguir metiéndose. Y en la igualdad también. Si me llega la igualdad también, me meto en eso ahí y se va a hacer bulla con eso. Y uno no está, no, en cuenta que sabe por qué lo pongo, porque es que a veces se asume mucho que nadie hace nada y que hablan mucho y que estudiaron y no hacen nada.
Yo creo que esa satanización que hay contra la academia tampoco le hace muy bien a nuestro proceso. Y tampoco le hace bueno a nuestro proceso de que todos son los malos y que los que fueron a África son los más buenos. Eso tampoco tan así. Yo no voy a África y yo puedo tener una... Pero vas a ir. No, este año parece que hay una posibilidad de que hay ido. Sí, hay una posibilidad, pero lo que yo he leído de África, el proceso libertario de África, yo la tengo el debate con cualquiera. Hasta con los africanos que yo conozco que hablan español, tenemos el debate sobre los procesos libertarios africanos. ¿Por qué? Porque me he metido a estudiar África, lo que más interesaba a mí, que ha sido el tema libertario, es lo que más me interesó a África. Y con ese me siento a debatir, con cualquiera me siento a debatir, la vida de Amílcar Cabral, la vida de Kwame Nkrumah, que fue el primero, la vida de los Mau Mau, la vida de Fanon cuando vivió allá. Y por eso para mí el libro muy importante de Fanon no es el que la gente anda levantando, porque para mí el libro muy importante de Fanon, Sociología de una revolución, que es como se planteó toda la revolución en Argelia para hacer el cambio. Y por eso el que más me gusta de Nkrumah es la África de unirse, porque ahí se planteó todo el proyecto político. Y las personas que andan pensando el cambio de la pigmentación, yo estoy leyendo la vida, Nkrumah era bolivariano, dice el ideal de sociedad africana, yo lo concebí leyendo a Bolívar. Conseguí yo el ideal de revolución en África. Y fue el primero que se independizó a la brava en África, fue Nkrumah. Y fue el primero que abrió y dijo, vamos a hacer aquí en Ankara el primer congreso en África de los países liberados o los que están en proceso de liberación. Y lo reconoce, y yo era bolivariano. Y bolivariano, pero el modelo... Espérate, Miguel, que termine con... No, entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy, Arturo, con el tema? Que es que a veces cuando nosotros vemos la política desde, sencillamente, de la pigmentación o esa ilusión de que todo lo africano es bueno, que es una de las cosas que yo jodo mucho cuando nosotros arrancamos decíamos que ese chauvinismo africano yo creo que tampoco es tan bueno y tan sano, y lo comprendí aún más cuando me leí el último libro de Malcolm, cuando Malcolm decía que fue más revolucionario leísimo que Martin Luther King. Cuando decía, no, que para mí la historia es la que está ahí. Entonces, cuando Malcolm dijo que era así, pero cuando Malcolm se va a África y ve que Nasser es uno de los líderes de ahí de Egipto, y ve que Nasser le está metiéndole todo a los procesos libertarios de África, pero también cuando ve que en otros países africanos los lacayos son la gente negra que está contribuyendo con la explotación del continente, Malcolm evoluciona muchísimo y comienza a hacer una visión holística de la problemática, y ahí es donde se asume ya Malcolm como socialista y ya no reduce la discusión, reduce su reivindicación al tema de pigmento clásico, sino también ya le mete el tema de clase. Por eso es que hay unos debates muy fuertes en nuestro proceso étnico, pero que es muy complejo darlo. ¿Por qué? Porque la gente sataniza a Bolívar, sataniza a Marx, y no han leído a Marx ni han leído a Bolívar. Y se queda mucho con la versión, que ese es uno de los problemas que hemos tenido aquí en el proceso afro, con la versión de lo afro desde Malcolm, este que tú mencionaste hace rato, de Martin Luther King, se ha quedado de Martin Luther King, y el liderazgo que han tenido más fuerza aquí en Colombia, afro, ha sido el que ha asimilado de Estados Unidos. Y la asimilación de Estados Unidos trae de Malcolm, trae de Martin Luther King, no trae de Malcolm ni trae de Panteras Negras, que te plantearon transformación en el seno de los Estados Unidos, y transformación que reivindicaba lo étnico, pero también reivindicaba la clase. Me encanta cuando yo leo a Cia Yen, cuando Cia Yen te hace una interpretación del marxismo aplicado a la cuestión negra del carajo. Y ahí es donde sale esa gran camada de marxistas negros. Y reivindica, porque están leídos aquí, están leídos allá. Y no se enredan en mucha discusión a veces, como sentía que estaba enredado el movimiento negro,
que siento que ha venido decantando inclusión Arturo, cuando dice, no, es que yo no tengo, es que a mí me interesa lo negro, yo no tengo que ver si es derecho, si es izquierda, porque todo es igual. Yo, hay una diferencia muy grande en un proyecto capitalista con un proyecto socialista, y el tema racial ley es una diferencia muy grande aquí como allá. Y ejemplo de eso es, si usted hace una lectura en América, donde más se ha avanzado la gente negra en América, ha sido los proyectos alternativos de izquierda, es donde más se ha avanzado. Bogotá es un ejemplo de eso, donde más se avanzó en política para la gente negra en Bogotá con el problema de Petro. Y lo echó para atrás Peñalosa. Y Claudia, con su apuesta, lo reivindicó. Y donde más se avanzó. Pero yo creo que esa lectura no la podemos hacer tampoco así, tanta una raza, sin ver esas particularidades que tenemos. Yo creo que un momentico, ya tengo la palabra, está leyendo mucho. ¿Cuál es tu tema entonces? Porque usted está tocando y sí, ¿cuál fue? O sea, ¿cómo usted podría, no sé si compactar o subdividir, no sé, pero cuál es usted? Porque ahorita viene ahorita hay una película de Malcolm no que había caminos. Yo te haciendo, pero ¿cuál es su tema? Para esto. Para seguir en lo que vamos. Estamos en lo de la discusión de hoy, el tema de hoy, el nombre, pero viene conectado con el lenguaje. ¿Cuál sería su tema para seguir andando en la discusión? Porque si vamos a debatir todo lo que usted dijo en este momento, lo que Miguel dijo, o sea, se va, pero entonces, ¿cuál es tu tema para iniciarte? Vamos a hablar sobre la izquierda negra. Piénselo y nos lo va a conocer. El manifiesto de la izquierda negra. En este momento yo estoy terminando un trabajo que aspiro a presentar en Cuba en mayo. Eso está bien. ¿Qué puede ser ese trabajo? Ese es un paralelo entre Che Guevara y San Fanon. Vamos a ponerla. Miguel. Pues mira, más que uno ponerse como a seguir las ideas del centralismo político en Colombia, desde la colonia, la época republicana y esta época, es como analizarnos nosotros a sí mismos, como pueblo, ¿sí? Porque es que el negro es una cosa cuando está en Suárez, o cuando está en Quito, o cuando está en Tumaco, o en Guapi, y otra muy diferente cuando llega aquí a Bogotá. ¿Sí? Entonces, la idea mía política es decir, la política es una ciencia, ¿sí? La economía política. ¿Y qué hemos hecho nosotros, los afrocolombianos, políticamente por nuestros territorios? Es que eso es lo que nosotros nos tenemos que plantear. Yo no tengo por qué hablar de Luther King, ni de Malcolm, ni de Fanon, porque es que esos están en el extrarradio de mi situación. El debate es que nosotros nos planteemos aquí qué es lo que nosotros hemos hecho como pueblo aquí en este país. ¿Ah? ¿Qué es lo que ha pasado en el Pacífico colombiano o con el negro en el Caribe? ¿Ah? Es que eso es. Y en este momento actual es plantearnos, por ejemplo, hacia dónde va la posición política, por ejemplo, de Francia Márquez, o de quien la reemplazó en el ministerio, ¿sí? Es que es el desafío, ¿sí? El desafío, yo que tengo que hablar pues, de la situación de Fanon, o de hacer una homologación entre Che y el otro, no, es aquí. La homologación que yo tengo que hacer aquí entre Rosero y Francia Márquez, las contradicciones que hay políticamente entre ellos dos. Eso es lo que me da la posibilidad de entender políticamente qué pasa con el pueblo afrocolombiano que está caliente. No, tú le estás dando la idea, le encanta eso y no le vamos a dar la palabra. Igual. No, y pues es que no, pero para que mira, yo creo que ahora, déjame terminar también Santiago, por favor, ¿sí? Porque yo lo que pienso es que él está haciendo sus planteamientos y son absolutamente válidos. Y lo que yo pienso es que para mí el desafío, así como la dialéctica política, pues, como, es entender qué ha pasado a nivel político con el pueblo afrocolombiano, ¿sí? Sin externalizarlo, ni decir que es que este ideal socialista negro o el de acá, no, es aquí. Ese para mí es el desafío. Ok, ¿hay alguna voz diferencia? Aiden, Miguel,
Arturito? ¿Cómo es? Aiden. ¿Hay alguna noticia? El día que ese debate se dé va a estar Bueno. muy rojo todo. No, pero ya una cortica. No, Una sola cortica. No, yo no me puta una sola cortica. Es que yo creo que Miguel no conoce a uno, yo creo. Ah, no, así. ¿No conoce qué? Mira, cuando nosotros nos metimos acá a pelear, ¿cómo sabes dónde nos conseguimos nosotros? Nosotros nos conocimos en el 2001, pensándonos, Arturo, Santiago, usted no conoce esa historia, con este man, pensándonos cómo en la Universidad Nacional podía entrar la gente negra. No, con este man, nos pensamos, en el 2001, pensamos esa pelea. No se pudo, yo salgo de exiliado, regreso, y después más no se une. Y con se una, podemos decir, y yo estoy escribiendo el libro ahora mismo, que más de 10 universidades de Colombia abrieron cupo para gente negra. Dos, es la del Perón, de Arturito. Yo soy de Palenque, San Basilio. Aquí en Bogotá no había ningún tipo de reivindicación por la población palenquera. Hoy, aquí en Bogotá, es la única ciudad, el único lugar del mundo que los palenqueros tienen una política pública. Acá. Aquí es la única. Acá hoy hay más de 50 palenqueros trabajando aquí en Bogotá, producto de ese trabajo. En Palenque estamos dando una computadora al mejor estudiante de Palenque y eso ha logrado o ha contribuido también a que el nivel académico de Palenque se alce, porque el mejor estudiante de Palenque se da una computadora. Cuando nos metimos a esta vaina, que nos tomamos ICT, para finalizar, Santiago, que nos tomamos ICT, ICT había convocatoria una vez al año para la gente negra. Y después de esa, no, demoraba 5 años, y después que hicimos la toma, ICT abre convocatoria todos los años. Y hoy podemos decir que hay más de 15.000 gente negra con crédito comunal de ICT. Y yo escribo en cuenta que han reivindicado al pueblo palenquero aquí en Bogotá, pero ¿sabes dónde es que necesita el pueblo palenquero reivindicación? En su territorio. Ahí, in situ. Es ahí. Aquí no, es Eso tiene que decirlo los palenqueros. Pero donde necesitan acueductos, donde necesitan energía, donde necesitan una universidad. compañeros, Es allá. compañeros, agradecemos a Jumbo por su conferencia, muchísimas gracias. Bueno, y otra cosa ahí, el hombre es experto en reggae music. La pasión del hombre, o una de sus pasiones es el reggae. Pero cuando habló de los revolucionarios africanos no habló de Fela Kuti. de Miriam Makeba. Ellos son African Beat, pero una realidad. pero, Y de Miriam Makeba. digo para darte No, contexto, pero en ese- Fela Kuti fue un político. Y Miriam Makeba. El panafricanismo. Pero una realidad. Yo no soy, a mí me encanta el reggae, pero no soy experto en reggae. Y lo que no tiene. Bueno. Yo soy experto en una sola cosa, en Tokumbo Lukumi. Entonces es afín al reggae, y en esa afinidad y cercanía que tiene con el reggae y sus investigaciones, pues nos va a regalar junto con, nosotros vamos a estar aquí haciendo un DJ set de reggae roots. Sí, bueno, eso sí, ahí sí estoy de acuerdo con usted. Sí, la idea es que sí, le quitamos lo de, bueno, pues muchísimas gracias a la familia y a la casa con Vilesa. Ah, bueno, pero entonces ¿qué hago? Ahí fui, bueno, ya Cami, ya, déjame, yo termino, ya en ese sentido, una de nuestras próximas temáticas va a estar en ese contexto de reggae y su reggae roots y su contexto. Vamos a tener una pequeña intervención musical. Creemos que del 26 al 3 de mayo vamos a estar aquí. De abril, 26 de abril al 3 de mayo estamos como cuadrando la logística para eso, para presentar un set musical sobre eso. También quiero agradecer a las personas que participaron, a Aiden, Miguel y los demás que están aquí, Cami, por sus contribuciones y por el debate. Es importante reconocer que aquí pues no se ataca a nadie, pero cada uno tiene sus diferentes puntos de vista, que es lo que nos hace pues grandes. Y en ese sentido yo invito a todas las personas que están aquí a que presenten, a que nos puedan pues acompañar dictando sus puntos, proyectando sus puntos de vista. En ese sentido quiero invitar también a Miguel en un momento a que pues nos regale su pensamiento
enmarcado en lo que él, en el tema que él quiera concretar. Bueno, y para las demás personas, muchísimas gracias. Los animo también a que pues nos sugieran temas y terminología, porque así es donde crecemos, porque esto es un movimiento que hacemos en lenguaje con proyección política. Eso nunca se nos debe olvidar. Tucumbo, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a cerrar, ya después de mi intervención va Cami y ya podemos estar haciendo intervenciones humanas. También nosotros, hay que recordar que nosotros aquí tenemos una apuesta de economía negra y hay unos productos que estamos vendiendo, mostrando para que todos y todas podamos beneficiarnos de eso. Seguramente por la lluvia hoy, bendita lluvia, hoy alejó a una gente, agradecemos también a la gente que vino o que se estuvo conectando por streaming. Gracias a todos ellos, a las personas nuevas. Gracias por venir, espero que sigan viniendo y como muchísimas gracias. Cami, gran amiga. No, también en espíritu de ir cerrando, agradecer, ¿no? Y Santi también por estar aquí detrás de cámara, haciendo todo esto posible. No, y decir que para mí, creo mucho en la construcción del poder colectivo y creo que parte de esa construcción tiene que ver con que cada paso suma. Y es en la dirección de fortalecer el proceso. Entonces, cuando oigo a Aiden contando como actos concretos que han tomado muchos años de vida para lograrse, veo el valor inmenso que tiene, lo que no significa para mí que no sea importante también que pase en Valencia o que pase en otras partes, pero cómo reconocer que cada paso importa y suma y no restarle valor. Para mí es muy importante que aunque falte mucho por hacer, que eso no le quite valor a lo que sí se ha hecho, porque desde lo que se ha hecho es donde yo creo que sale la fuerza para seguir haciendo. Entonces, no, quería decir eso de cómo también impulsarnos con la palabra y con reconocer los pasos que cada uno está dando para que ese poder colectivo crezca y sea emancipatorio de la forma. Gracias. Y la última es que My President habla mucho de familia. Su último discurso. Marvin, por favor. Bueno, también agradecer a todas las personas que están aquí. Con relación a los temas que tocaba Miguel sobre la reivindicación política, yo sí estoy trabajando en el tema, eso espero presentarlo más adelante, más desde el campo legislativo, pero también decirte que cuando tú hablabas de reivindicar Palenque, pues obviamente se ha demorado, pero ya se empezó. O sea, elevar a Palenque municipio ha sido una apuesta grande que nadie se la hubiera jugado si no hubiese llegado una palenquera y mucha gente alrededor apoyando. Entonces también la invitación es que si realmente el eco de que los pueblos negros ahorita se conozcan más, que la gente sepa que es Palenque, que es López, que es Guapi, que es la región de Santiago, es porque hay representación en el Congreso. Obviamente no tenemos el mismo eco porque las apuestas y las estrategias políticas las estamos, o sea, ellos las están conociendo, se están aprendiendo sobre la marcha, pero que hoy en día, en la importancia de que esos municipios que no se conocían ya ahora tengan como ese eco en el espectro político, ha sido ese, que la gente sepa que en el Cauca no solamente, o sea, que en el Cauca, que es la vicepresidenta, por decir ella, hay más personas alrededor, hay más territorios negros, no solo en el Cauca, en el Pacífico, sino también en Arauca, en el Putumayo, en el Caquetá. Entonces, eso también ha hecho. Entonces, yo sí voy a hacer mucho, más adelante, hay un tema de, yo lo llamo como arena política, pero entonces más enfocado hacia ese liderazgo negro que ha llegado al Congreso, bueno o malo, pero también entender por qué realmente no se ha podido avanzar mucho más en cuanto a proyectos de ley que beneficien a la población, porque la apuesta tampoco es fácil, pero de que tenemos que seguirlos apoyando porque es la única manera en que se pueda tener ese eco y esa voz hacia la gente. Arturito, ¿estás escuchando?
Aquí, muy importante esa exposición. Muy importante, y ojalá, más de arquitecto. ojalá haga la conversa, porque La arena política. la arena política, que La arena es bastante política. compleja. Ahí va bien. Es bastante compleja y es muy susceptible de todos los temas que Todo tocamos eso aquí. es Todo está sobre la piel, Todo, y cuando ay, sí. toca ese tema, las pieles se ponen a vibrar, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Irene? Bueno, ya llegó el momento de compartir, agradecemos, gracias, conozcámonos, sigamos en eso y gracias por venir. Bueno, Gracias, gracias. Tutumbo. Tutumbo. Y la de nombre sí.